Cordial saludo, mi nombre es Nelson David Arteaga Sandoval, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y en esta ocasión vamos a dar inicio a una explicación sobre un ejercicio de ecuaciones diferenciales. Bueno, para empezar vamos a tener el planteamiento del ejercicio, que es x cuadrado más y al cuadrado de x por x al cuadrado menos xy de y igual a 0. Por simple inspección nos podemos dar cuenta que esta ecuación sí es homogénea por el grado que tienen sus términos. Este x al cuadrado va a ser tiene un grado 2, y al cuadrado, este término también tiene un grado 2 que está x al cuadrado, y menos xy va a ser homogéneo porque acá va a estar elevado a la 1 y elevado a la 1. Esos dos términos este término va a ser homogéneo con toda la ecuación. Por lo tanto, vamos a decir que por simple inspección la ecuación es homogénea. Para empezar con la solución del problema, vamos a hacer un cambio de variables y lo vamos a hacer en y. Vamos a decir que y es igual a xu. Al derivar y, vamos a tener que dy es igual a la derivada de ux, que es u de x más x de u. Aquí de una vez vamos a hacer un despeje para despejar u, porque lo vamos a necesitar al final del ejercicio. Entonces, vamos a tener que u es igual a y sobre x. Como ya tenemos esos términos claros, vamos a reemplazar u en y, es ux en y, perdón. Entonces venimos acá y la ecuación nos va a quedar de esta manera: x al cuadrado, ux al cuadrado, que era donde estaba y, de x, más x al cuadrado, menos x por ux, que era donde estaba y, y acá teníamos de y. Entonces de y va a ser igual a u de x más x de u, y todo esto va a ser igual a 0. Luego vamos a operar los productos en el primer paréntesis y dentro del segundo. Entonces, operando, vamos a multiplicar dx por x al cuadrado, va a ser x al cuadrado de x. Acá este término nos va a dar dx por ux al cuadrado igual a u al cuadrado x al cuadrado de x. ¿Por qué u al cuadrado? Porque acá dentro de este paréntesis tenemos que ux al cuadrado lo vamos a separar y nos va a quedar u al cuadrado y x al cuadrado, y ya ese sí va a estar remultiplicado por dx. Luego dentro de este paréntesis vamos a multiplicar estos términos, lo que es menos x por ux, y vamos a tener ux al cuadrado. Vamos a dejar la ecuación de esta forma por el momento, y vamos a terminar de multiplicar o de operar los términos que faltaron. Entonces, tenemos la multiplicación hasta acá. Vamos a multiplicar o vamos a hacer los productos cruzados, que van a ser u de x por x al cuadrado, para obtener u x al cuadrado de x. U de x por menos u x al cuadrado nos va a dar menos u al cuadrado x al cuadrado de x. Ahora vamos a multiplicar por este término. X de u por x al cuadrado va a ser igual a x al cubo por du. Y x de u por menos u x al cuadrado va a ser igual a menos u x al cubo de u igual a 0. Hasta aquí ya hemos multiplicado los términos, ya hemos operado. Ahora lo que vamos a hacer, que vemos acá, hay algunos términos semejantes y los vamos a simplificar, como lo es u al cuadrado x al cuadrado de x y menos u al cuadrado x al cuadrado de x. Lo simplificamos y la ecuación nos va a quedar de esta forma: x al cuadrado de x más ux al cuadrado de x más x al cubo de u menos ux al cubo de u igual a 0. En esta ocasión vamos a factorizar.
Entonces, de este lado de la ecuación, esta parte la podemos factorizar con un factor común que va a ser x cuadrado. Entonces, como podemos ver, nos va a dar x cuadrado de 1 más u, porque x cuadrado por 1 va a ser x cuadrado. Y x cuadrado por u va a ser ux cuadrado. Y todo esto va a estar multiplicado por dx. Más la factorización o el factor común de esta parte, que va a ser x al cubo por 1 menos u. Podemos ver acá o podemos demostrarlo de esta manera. X al cubo por 1 va a ser x al cubo. Y x al cubo por menos u va a ser menos u x al cubo. Todo esto va a estar igual a 0. Listo. Acá lo que vamos a hacer es separar las variables. O vamos a hacer un despeje para dejar las x a un lado y las u al mismo lado. Entonces, dejamos este término x al cuadrado por 1 más u de x al lado izquierdo y vamos a pasar el término x al cubo por 1 menos u de u al lado derecho. Aquí podemos despejar, seguir despejando para que las u's queden en un solo lado de la ecuación y las x queden al otro lado de la ecuación. Entonces aquí lo que hicimos fue pasar esta x al cubo a dividir y acá este 1 más u a dividir también. Y la expresión nos va a quedar x al cuadrado de x sobre x al cubo igual a menos 1 menos u sobre 1 más u de u. La siguiente operación que vamos a hacer es una división o una simplificación de estos dos términos. Podemos simplificar x al cuadrado con el denominador que está a x al cubo y nos va a dar dx sobre x, como lo tenemos acá. Acá, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos este negativo, este símbolo negativo, y lo vamos a poner a operar o a que afecte el numerador. Al afectar el numerador en el lado derecho, vamos a obtener que menos por más, menos, que va a ser menos 1, y menos por menos más, que va a ser más u. Entonces, acá lo que hicimos fue reordenar esta parte del numerador. Y abajo también reordenamos y nos queda de esta manera. Bueno, acá todavía no vamos a integrar porque vemos que debemos hacer una división. Esta división la vamos a hacer de acuerdo a lo siguiente. Vamos a hacer una regla que indica que al dividir d sobre d vamos a tener que va a ser igual a el cociente del residuo sobre el denominador. Entonces vamos a empezar a dividir. Tenemos que u más 1 dividido u menos 1. Pues vamos a dividir por 1. Entonces 1 por u va a ser u. Para restar con símbolo negativo para que nos dé 0. Ahora 1 por 1 va a ser igual a 1. Vamos a ponerlo acá en el cociente. Y nos va a dar menos 2. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esta regla que tenemos acá, que d sobre d va a ser igual al cociente del residuo sobre el denominador, vamos a reemplazar, teniendo en cuenta que el cociente va a ser igual a 1, el residuo fue menos 2, y pues el denominador es 1 más 1. Entonces, aquí reemplazamos. Aquí ya teníamos dx sobre x. Y la ecuación nos va a quedar dx sobre x igual a 1 por menos 2 sobre u más 1 de u. Aquí ya podemos empezar a integrar.
y vamos a decir que la integral de x sobre x es igual al logaritmo natural de x. Aquí en esta parte vamos a empezar a integrar lo que es 1 menos 2 sobre u más 1 de u. Y vamos a obtener que esta integral va a ser igual a u menos 2 logaritmo natural de u más 1 más c. Acá lo que vamos a hacer es un cambio, o vamos a cambiar nuevamente a la variable inicial. Acordémonos que u era igual a y sobre x. Por lo tanto la ecuación nos va a quedar logaritmo natural de x igual a y sobre x menos 2 logaritmo natural de y sobre x más 1 más c, más la constante. Luego, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a despejar x. Vamos a despejar x. Perdón, vamos a despejar los logaritmo natural a un solo lado y los vamos a dejar al lado izquierdo de la ecuación para que al lado derecho solo nos quede y sobre x más la constante. Y vamos a obtener que el logaritmo natural de x más logaritmo natural de todo esto, de esta suma, que es y sobre x más 1 al cuadrado, va a ser igual a y sobre x más c. Y vamos a usar una propiedad de los logaritmos que dice que la suma de logaritmo del logaritmo de x más la suma del logaritmo perdón, la suma del logaritmo de n más la suma del logaritmo de m va a ser igual a la multiplicación al logaritmo de x por n. Entonces, aquí hasta aquí ya tenemos la propiedad de los logaritmos. Vamos a aplicar la propiedad de la exponencial. Vamos a aplicarle la exponencial a los dos lados de la ecuación. Al haber aplicado la exponencial a los dos lados de la ecuación, del lado derecho vemos que podemos separar los términos con la regla de la exponencial, que es e elevado a la m más n va a ser igual a e a la m por e a la n. Por lo tanto, vamos a tener estos términos en la ecuación así. También encontramos acá otra situación que va a ser que la propiedad del inverso de e a la n va a ser igual a 1, que es lo que pasa acá. E al logaritmo natural de esta expresión va a ser igual a dicha expresión. Entonces, la ecuación a este lado nos va a quedar x por y sobre x más 1 al cuadrado igual a c sobre yx. Acá que hicimos, como ya solucionamos la exponencial o solucionamos de este lado de la ecuación, elevando a una constante, e elevado a una constante es la constante, que fue lo que hicimos acá. E estaba elevado a esta constante, entonces acá nos dio la misma constante. Lo que hicimos acá abajo fue reordenar. Pasamos esta constante y la pusimos al lado izquierdo de e, que está elevada a y sobre x. Listo. Hasta este paso ya podemos despejar la x. Vamos a despejar la x del lado izquierdo que tenemos acá para pasar a dividir. La expresión nos queda x sobre y más 1, todo esto al cuadrado, igual a c por e a la y sobre x. Para quitar esta expresión al cuadrado, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar raíz cuadrada a los dos lados. Y raíz cuadrada a los dos lados, raíz cuadrada de esta expresión al cuadrado nos va a eliminar este cuadrado y va a quedar la expresión y sobre x más 1 igual a la raíz cuadrada de toda esta expresión, que es c por e a la y sobre x. Ya